Bueno, mi familia era, mi padre era médico, psiquiatra, y mi madre era ama de casa, divorciados. Cuando yo estudiaba, pues vino la situación familiar, se murió una hermana, situaciones de ese tipo, ¿no? Pero te puedo decir que más o menos era una situación dentro de lo normal del adolescente o del joven 68ero. Cuando se da el movimiento yo tenía 22 años. O Era sea, una familia de clase media. ¿Dónde clase vivían? medieros, en la colonia San Rafael, ahí en Serapio Rendón. Una casa ¿Cómo? muy bonita teníamos. Bueno, cuando tenía 20 años se estrenó una película que me impactó mucho que se llamaba La Batalla de Argel. Esa batalla de Argel tuvo una gran influencia sobre mí. Y antes pues era yo ya partidario de los Beatles, incluso tenía algunos discos de Elvis Presley, pero más que nada los Beatles era mi pasión en ese momento. Y leía yo algo sobre la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam estaba en esos momentos en su apogeo y teníamos mucha curiosidad sobre lo que pasaba en Vietnam, ¿no? Los jóvenes de aquel entonces. Sí, sí, yo soy normalista y universitario y como normalista se estudiaba la Nacional de Maestros, que sería el equivalente a la preparatoria, y la Normal Superior. Cuando estaba yo en la Nacional de Maestros, estudiando como maestro normalista, ahí contacté a algunos integrantes de la Liga Comunista Espartaco, aquella escisión del Partido Comunista que había formado José Revueltas. Y con ellos empecé a participar, muchas veces, la mayor parte del tiempo como simpatizante, y cuando me decidí a ser militante, pues estalló el movimiento del 68 y bueno, yo participaba muy de acuerdo con las posiciones de la Liga Comunista Espartaco. Irónicamente, después del 68 explotó la liga, no resistió el movimiento del 68. No, pues pintas esporádicamente, repartir volantes, más que nada eran círculos de estudio. A mí me tocó estar en una plática del maestro Revueltas, eh, y actividades en el sindicato de maestros, porque nuestra célula era célula magisterial, actividades en el sindicato. Recuerda que hacía 6 7 años que había terminado el boom del otonismo y obviamente nosotros caracterizábamos como reformistas a los otonistas, al MRM, etcétera, Movimiento Revolucionario del Magisterio, y nosotros pues participábamos haciendo una política alternativa a la que hacía el MRM. Obviamente los dos grupos coincidíamos en algo, en nuestra confrontación con el charrismo priista, ¿no? Hacia el interior del CENTE. Bueno, había muchas críticas, su famosa entrevista aquella con Díaz Ordaz, su forma en que condujo de tener confianza en el gobierno de López Mateos en los 60, el principio del régimen de López Mateos y que culminó con su encarcelamiento. Recuerdas que estuvo 3 meses detenido Otón, y la forma en que nunca, según nosotros, estoy hablando de hace 40 años, la forma en que nunca quiso pasar a acciones un poco más radicales, sino que siempre se manejó Otón y se sigue manejando con un respeto muy amplio hacia pues las leyes mexicanas, la Constitución, etcétera, que no es malo, ¿no? Ahora 40 años después veo que estaba pues un poco bastante bien centrado en ese momento. Pero para nosotros los jóvenes de hace 40 años se nos hacía un poco conservador. No decíamos la palabra conservador, no estaba de moda como ahora, sino en aquel entonces eran reformistas.
¿no? Eso es lo que le criticaba. Muy simpático, muy simpático, eh, contaba anécdotas de todo, le gustaba tomarse la copita, eh, con una facilidad de palabra impresionante, y nos iba a hablar de una cosa y para llegar a esa cosa se tardaba media hora, pero con una riqueza de lenguaje y de cultura, ¿no? Inmediatamente se veía ahí alguien que tenía una cultura impresionante para explicarnos el punto del tema que se iba a tratar, nos lo enriquecía tremendamente, ¿no? En el círculo de estudios esos éramos 12. Cuando esa vez, la única vez que tocó que fuera Revueltas, yo creo que habíamos 30 gentes ahí en ese círculo, ¿no? O sea, de los mismos otros seccionales, como le llamábamos, se iban ahí a reunirse con él. Alguien hace poco me confesó que el discurso famoso que dio Revueltas en el CNH, en el que me dijo, aquí entre no entendí nada. ¿Era claro Revueltas o era un poco críptico? Era claro. Yo creo que era muy, muy didáctico, muy didáctico. También cuando quería elevarse, pues se elevaba, ¿no? Como en el proletariado sin cabeza. Pues uno trata de leerlo de una tirada ese libro, pues nomás no le entiende nada. Tiene uno que regresarse y leerlo 2 veces para irlo entendiendo, ¿no? Mira, la normal superior tenía una característica, ya no, ya desapareció esa característica. Esa característica era que estudiaban ahí maestros de primaria. O sea, la característica fundamental es que era una escuela de trabajadores, maestros de primaria que en la mañana trabajaban ahí y en la tarde iban a estudiar a la normal superior. Eso le daba una característica especial. Para empezar, era ya puros adultos, la mayoría de ellos casados o con hijos, mujeres y hombres, y con cierta responsabilidad, pero también con una formación político, sindical, diferente pues a los que podría haber en la escuela de economía de la universidad, ¿no? Todos pertenecían al CENTE, unos se alineaban dentro del charrismo, otros dentro de las corrientes independientes. Entonces eso le daba una característica muy singular a la normal superior. Ahora, antes del 68, como estaba, había sociedades de alumnos. Estaba muy metido ahí el nacionalismo revolucionario, sobre todo el PPS. El PPS que hacía alianza con el PRI y participaban con planillas por el control de los alumnos, de las sociedades de alumnos. Y del otro lado estaba el MRM que ya te he dicho, la Liga Comunista Espartaco y algunos grupos trotskistas minoritarios que eran lo que podríamos caracterizar como la izquierda, ¿no? La izquierda dentro de la normal superior. Había mucha inquietud, ¿eh? Había mucha inquietud por la forma en que se estaba llevando a cabo el régimen de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz tenía como característica la intolerancia, la represión, la falta de diálogo político. Lo que él decía que era diálogo era imposición, platicaba con el interlocutor, pero no para ceder, sino para imponer sus puntos de vista. Entonces se había resuelto de manera violenta la huelga de Michoacán, creo que fue en el 66, y se había resuelto de manera violenta la huelga en Sonora en el 67. Y en el 66 o 67, ya no me acuerdo la fecha, hubo una marcha para pedir la libertad de Talamantes, que estaba preso en Morelia, y Capiz, que ya murió, por cierto, y fue detenida y reprimida violentamente esa marcha. O sea, existía pues la idea de que el régimen de Díaz Ordaz era un régimen represivo, ¿no? No se permitía no había libertad de expresión, el único medio que podíamos consultar era Política de Marco Epardiñas, el Siempre, que era muy cargado hacia el PRI, y párale de contar, ¿no? No había dónde leer. La televisión, bueno, pues era Sabludowski, el santón de las noticias, pues ya te puedes imaginar cómo estaban esas noticias.
Entonces, entre los jóvenes había mucha inquietud por la libertad de expresión. La Normal Superior se había convertido por su ubicación geográfica en la ciudad, era un punto neurálgico para las reuniones de muchos grupos, y ahí se reunían muchos grupos políticos, entre ellos la CENED, la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, ahí hizo uno de sus congresos. Y la escuela estaba enfrentada, te digo, por un lado estos grupos de izquierda, que aunque parezca imposible, se unían para enfrentar al PPS y a los charros, como les llamábamos peyorativamente a los priistas, ¿no? Vertiginosos. Vertiginosos, fue una etapa de sorpresa tras sorpresa, cuando todavía no nos reponíamos del bazucazo contra la preparatoria. Ya estaba el ejército patrullando toda la ciudad. En la noche, a las 8 o 9 de la noche, salías a la calle y pasaba un convoy del ejército a 50, 60, 70 kilómetros por hora, impresionando y asustando a toda la población. Y eso era todas las noches y por toda la ciudad. La rabia, los rumores de los muertos, de los detenidos. Nunca se supo, el ejército cercó el centro histórico, y después del bazucazo nunca se supo cuántos muertos fueron, cuántos heridos. Las consejas populares empezaron a irse de palabra en palabra, de oído en oído, y empezó a crecer los rumores, hasta que conformamos el Consejo Nacional de Huelga. Era muy vertiginoso, las escuelas estaban declarando la huelga en paquete, en racimo. La universidad prácticamente se fue, toda la universidad al paro y al unísono, todos juntos, el Politécnico también. Las normales nos tardamos un poquito, fuimos respondiendo más lentamente, pero también todas las normales, para el 6 de agosto ya todas las normales estaban en paro. Fue un movimiento muy fuerte, con mucho apoyo de los propios jóvenes y de la población en sus inicios. Y conforme fue creciendo también el apoyo. En una asamblea general, ahí en la Normal Superior existe pues un auditorio muy grande, se llenaba, ¿eh? Era un auditorio muy grande, cabían más de 1000 gentes en ese auditorio. Como nombre tiene de un maestro, el que creó las misiones culturales, Rafael Ramírez. Así se llamaba, Auditorio Rafael Ramírez. Y ahí se hizo una asamblea monstruosa de más de 1000 gentes, que duró unas 4 horas. Y ahí nos eligieron a 2 gentes para ir al Consejo Nacional de Huelga. A Ramiro Reyes Esparza, que ya falleció, y a mí, que fuimos los representantes al Consejo Nacional de Huelga. Como de entre 20 candidatos, salimos nosotros 2. Yo supongo que los que estaban encuadrados dentro del aparato de sus organizaciones, sí. Los que éramos así muy, muy en la periferia de esas organizaciones, prácticamente el movimiento nos llevó por otro camino. Ahí en el Consejo Nacional de Huelga se decía, bueno, estoy convencido que así era, que los integrantes de la juventud del Partido Comunista se reunían antes y llevaban la línea, ¿no? Querían imponer una línea política al Consejo Nacional de Huelga. El Búho, Valle Espinosa, Marcelino Perelló, no me acuerdo, pero había varios. Raúl ya no era del Partido Comunista, ¿no? Raúl era independiente, ¿no? Guevara Niebla recién estaba rompiendo, creo, con la Juventud Comunista, etcétera. Entonces había ese tipo de criterios. Y yo no dudo que dentro de la liga también se haya dado eso, pero yo la dinámica del movimiento me llevó a más bien centrarme y descansar en los acuerdos de las asambleas generales
y del Comité de Lucha de la Normal, ¿no? De ahí es de donde yo nutría. Yo veía que había pugnas en el Comité de Lucha entre esas dos posiciones, fundamentalmente, entre el Partido Comunista y la Liga Comunista Espartaco. Pero más bien yo, cuando había que tomar una decisión, obviamente yo tomaba la decisión a favor de las posiciones de la Liga Espartaco. Pero así que fuera una militancia en el sentido de la palabra, de que se acuerde esto acá y tú lo tienes que llevar ahí a imponer, en mi caso no funcionó así. ¿Y hasta qué punto el movimiento superaba la línea previa? Los anuló totalmente. El movimiento anuló a las corrientes políticas. El movimiento tenía un principio que era el principio de revocabilidad y era efectivo. El que era representante hoy en la noche en el Consejo Nacional de Huelga y al otro día iba y anunciaba en la asamblea, pues fíjense que yo anoche como representante voté por esta posición, ahí mismo lo revocaban si no estaba de acuerdo la asamblea y al otro día ya iba otro representante, ¿no? Entonces esto le daba un movimiento tremendo al Consejo Nacional de Huelga. Yo considero que fuimos pocos los que nos mantuvimos en el Consejo. Se renovaba mucho el Consejo, había mucha renovación. Las bases veían muy mal lo que llegaran los militantes de los partidos o de las organizaciones políticas a querer imponer una línea, ¿no? Ya los teníamos incluso ubicados cuando mañosonamente se sentaba uno acá, otro en medio, otro abajo, y empezaban a tomar la palabra de manera indistinta para, como se impone tradicionalmente los puntos de vista, la gente los rechazaba. Había mucha participación. Todo el mes de agosto y septiembre fue una verdadera primavera en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, por lo menos. Me desplazaba, no, el CNH se reunía en Zacatenco y en CEU. Lo cambiaban para confundir al enemigo. Lo cambiaban y algunas veces se reunía en medicina, otras veces en físico-matemáticas de allá de Zacatenco, pero las reuniones eran prácticamente a las 11 de la noche, empezaban 10, 11 de la noche y terminaban a las 4, 5 de la mañana, para que en el día se dedicara uno en sus escuelas a informar, a hacer la política ahí, que no necesitaban los compañeros mucha información, había una gran cantidad de información por todos lados, ¿no? Se hizo, yo me atrevería a decir que fueron decenas de miles de brigadas en toda la Ciudad de México y en toda la República. Había camiones, no había metro todavía, y tomaba uno un camión de cualquier ruta y en el transcurso del viaje de uno se subían diversas brigadas a dar la misma información de muchachos, ¿no? O sea que todo el mundo brigadeaba, todo el mundo repartía volantes y todo el mundo cooperaba. El movimiento estudiantil, Lombardo Toledano lo acusó de que recibía dinero de la CIA. Falso totalmente, recibía dinero del pueblo. La propaganda salía con las cooperaciones, se llenaban botes y botes y botes de dinero que llegaban a las escuelas, que se invertían para comprar tinta, para comprar papel, pero mucho, había cantidades enormes de dinero que se reunían, ¿no? Lo cual alcanzaba para la propaganda. Sí, incluso te puedo decir hasta 2 anécdotas que creo que son buenas. Una de ellas, creo que estaba Cabeza de Vaca llevando la mesa y dijo, esto fue en físico-matemáticas del Poli, dijo, bueno compañeros, vamos a pasar lista. Empezó arquitectura, por orden alfabético, arquitectura, iba como en la 4ª escuela cuando se oye, ¿antes de qué? Antes de que sigas pasando lista,
porque el pase de lista es un acto policíaco, porque puede caer en manos de las autoridades ese pase de lista, y bla, 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 bla. Moción. El pase de lista debe ser porque cualquier organización seria debe de pasar lista, porque la lista es fundamental, debemos de saber cuántos somos. Moción a la moción. La lista no debe de ser porque si cae en manos de la policía, etcétera. Para no hacerse la más larga, era 3 horas después se seguía discutiendo si se pasaba lista o no se pasaba lista, ¿no? Así funcionaba. Así funcionaba. La gente tenía la idea de que el Consejo Nacional de Huelga era una maquinita aceitada perfectamente. No, al interior eran unas discusiones tremendas, tremendas. Había muchas posiciones políticas. Estaba todo el arco iris de la ideología imperante en los 60s en México. Estaba el PRI, indiscutiblemente que estaba el PRI ahí metido. Díaz Michel, por ejemplo, que después fue delegado en Iztapalapa del PRI, él estaba metido ahí. Estaban los comunistas, los espartaquistas, los trotskistas, los pepinos, o sea, era y corrientes anarquistas también existían al interior del Consejo, y los independientes que eran la mayoría, ¿no? Pero entonces esto te hacía que a veces las discusiones que podían ser rápidas se tardaran horas. La otra que a mí se me quedó muy grabada fue ahí en Físico-Matemáticas también del Poli, se recibió una llamada y no se aclaraba si esa llamada quién la había hecho y si se establecía el nexo con el teléfono que habían dejado de esa llamada. Se suponía que era de la Presidencia de la República, etc. Y se empezó a discutir muy feo, se puso muy, muy ríspido el ambiente, y llegó un momento, así como en la convención de Aguascalientes, que ya todo el mundo estaba gritando contra todo el mundo ahí al interior y ya diciéndose groserías, etc. El momento más alterado que yo vi del Consejo Nacional de Huelga, y se oye un vozarrón así fuerte que dice silencio, pero fuerte, y era Leobardo López Areche creo es, ¿no? El representante del CUEC, precisamente, y cayó a toda la asamblea, lo cayó con ese silencio. Entonces todo el mundo que estaba alterado, de pie, ya gritándose, voltea hacia Leobardo, pues esperando la solución que iba a dar la salida ahí al problema que se tenía. Y entonces dice, bueno, ¿y qué propones, Leobardo? Yo propongo, dice, con un vozarrón que tenía, que dejemos de masturbarnos y hagamos el amor. Y se sienta. Ya bajó la tensión, se calmó y ya empezamos a discutir de vuelta, ¿no? Así funcionaba el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Y sí se tomaban acuerdos, y los acuerdos se cumplían, se tenía esa característica, porque ahora en la actualidad los muchachos, yo los veo en sus asambleas, toman el acuerdo y nadie lo cumple, ¿no? Aquí no, aquí sí lo cumplían, o lo cumplíamos y se llevaba a cabo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo podía durar una asamblea? No, pues hubo asambleas de toda la noche, empezar en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, y terminar al otro día en la mañana, ¿verdad? Eso era lo más. ¿Cómo se llama? El del 2000 CGH, ese sí nos la ganó, ¿no? Creo que se echaron 48 horas en una reunión, nos ganó. ¿Y qué se discutía en esas 48 horas? No, el de nosotros era 12 horas, fue 12, 14 horas. Se discutía la coyuntura, sobre todo cómo establecer nexos con el gobierno. No nexos de unirnos, sino cómo establecer el diálogo público, que era fundamental, ¿no? La frase era, no queremos diálogo de recámara, era la frase, sino que el diálogo sea público. Cómo llegar a ese diálogo público, cómo establecer el contacto con Gobernación, con la Presidencia de la República, si el que traía la posible solución era alguien válido, era un interlocutor válido.
todo eso era muy complicado porque a muchos era la desconfianza tremenda. Y lo otro, pues eran los presos políticos, que era lo más fuerte, ¿no? Ya teníamos muchos decenas o centenas de presos en la cárcel del movimiento del 68, además de Vallejo, Campa, Gil y todos los que estaban desde antes, ¿no? Como de una dignidad impresionante, ¿no? Como una persona con una claridad tremenda de lo que es la autonomía de la universidad, como un intelectual muy sólido y que tuvo la característica de, pues de, el simple hecho de haber ordenado que se pusiera la bandera media asta, él como rector, después del bazucazo, para nosotros era de gran trascendencia. E igual haber marchado junto con los estudiantes, hasta ahorita no lo ha vuelto a hacer, ni lo ha intentado ningún rector, ¿no? Barros Sierra sí, tenía todo el respeto de la comunidad. Esa es mi opinión. Y hacia afuera, pues era un rector pues con una claridad del problema que lo sabía transmitir al resto de los que estábamos interesados en el problema, ¿no? Yo supongo que sí. Yo no supe, pero yo supongo que sí. Eh, no había muchas restricciones en la UNAM, podíamos utilizar todas las instalaciones sin mayores problemas. Por lo menos así a grosso modo, ¿no? Debe haber existido zonas un poco restringidas, áreas de la universidad, pero mi impresión es que la universidad estaba a disposición del movimiento, ¿no? Yo supongo que los compañeros universitarios de ahí más específicos deben haber tenido contactos con el rector, como nosotros teníamos contactos con Arqueles Vela, que era el director de la Normal Superior en aquel entonces, ¿no? ¿Y cómo era? Arqueles Vela, un literato impresionante, Arqueles Vela, ¿no? Un tipo muy culto, muy abierto, estridentista, y un personaje de novela, Arqueles Vela. Y nos dio todas las posibilidades, no se opuso, que eso ya era ganancia, ¿no? No se opuso, incluso después del bazucazo firmó un desplegado, junto con otros intelectuales, Arqueles Vela, que era en aquel entonces algo increíble, pues, que un director de una escuela firmara en contra del gobierno, o por lo menos si no en contra, solicitándole al gobierno que se portara mejor y que no fuera represor, ¿no? Ese era un muy buen director de la Normal, Arqueles Vela. Sí, era un fenómeno de ese estallido. Es que había mucha represión, no represión física, sino incluso represión intelectual, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, clase medieras, pues vivían totalmente sometidas a la familia, al padre y a la madre, ¿no? Una represión muy fuerte. Por ejemplo, en la Normal era clásico que las huelgas, porque ahí seguido teníamos huelgas por relaciones estudiantiles laborales, porque los egresados salen con plaza, en fin, sería otra cosa, no del tema de ahorita, y siempre se hacía el paro para presionar a las autoridades, y las mujeres ya de antemano se sabía que eran las encargadas de la cocina de la huelga. En el 68 se rebelaron y nos metieron a los hombres a la cocina y ellas se iban a las brigadas, etcétera. También ya se sabía que las guardias nocturnas las hacían los hombres. En el 68 las mujeres exigieron su participación en las guardias nocturnas. Y hubo compañeras que se quedaban días enteros ahí, como también hubo divorcios entre jóvenes parejas de normalistas o matrimonios. También de ahí salieron varios
varios matrimonios. Entonces había una actitud de liberación. Se hacían muchos festivales musicales. Ahí empezó, bueno, desde antes ya traía cuerda José de Molina, que también ya falleció. Y otros artistas que ahorita no me acuerdo, una mujer que tuvo mucha... Judith Reyes. Judith Reyes, que ya no era su etapa, ella venía del movimiento ferrocarrilero fundamentalmente, pero también Judith Reyes iba mucho a los actos, pero eso se daba en todos lados, en el casco de Santo Tomás, en Zacatenco, en las prepas del centro. Recuerda que todavía estaban las preparatorias en el centro, ahí en el Generalito, ahí se hacían unos, en la prepa 2 se hacían unos festivales muy bonitos, etc. No, los Beatles, sí. No, los Beatles. Bueno, ahora, 40 años después, a mí me gusta escuchar a Judith Reyes, ¿no? Y también en aquel entonces me gustaba. Pero los Beatles era con lo que nos identificamos, sobre todo por su mensaje de protesta, ¿no? De inconformidad, por lo menos, y no de protesta, de inconformidad con la forma en que se conducía el mundo, ¿no? ¿Ya había salido el Sargento Pimienta para la huelga? Ya. Sí, ya habían salido. Ya prácticamente en el 68 ya los Beatles iban de salida, ¿no? Su mejor época de los Beatles ha haber sido entre el 63 y el 66, 67. Fue la etapa de mayor éxito. No creíamos, mira. Yo sé que creer es un término un poco metafísico, pero lo creíamos porque el 27 estaba lleno el Zócalo. Nos habían dicho que ya estaba la vanguardia, lo de adelante de la marcha, y la gente no acaba de salir de antropología. Entonces para nosotros esa era una fuerza tremenda. Tremenda, porque recuerda que el Zócalo era donde el PRI hacía sus reuniones, donde se reunían a todos los burócratas para que recibieran al presidente que llegaba del extranjero, trayéndonos las buenas nuevas del auge económico que se venía, etc. Y nosotros, cuando veíamos eso, decíamos, no, hombre, pues la gente está aquí. Y ahí aprendí dos cosas. Primero, que las multitudes son a veces veleidosas, a veces. Ahí el tipo Sócrates, que no sé si lo van ustedes a entrevistar. ¿Sí lo encontramos? Sí, pues ahí en el PRI, busquen ahí en el PRI, ahí lo encuentran. O ahora era ayudante del procurador que corrieron, ¿no? Macedo de la Concha, ahí era su ayudante. Bueno, pues este tipo toma el micrófono y rompe todos los acuerdos. Él no era ni orador ni nada, y convoca a que se haga ahí, a que Díaz Ordaz vaya a dar el informe al Zócalo el 1 de septiembre. Es una provocación impresionante, ¿no? Pero las 200,000 gentes que estábamos ahí, lo votamos, porque dijo, levanten la mano los que estén de acuerdo de que aquí se haga el informe y que aquí con nosotros discuta Díaz Ordaz el informe, y pues todos levantamos la mano. Digo, desgraciadamente así fue. Eso ha de haber sido a las 8:30, 9 de la noche. A las 12 de la noche, pues yo creo que había 3,000 gentes en el Zócalo. De todos esos 200,000 que nos íbamos a quedar ahí hasta el 1 de septiembre, pues se quedaron 3,000, 4,000 gentes para las 12 de la noche, que es cuando sacan las tanquetas, y al otro día se hace el desagravio al asta bandera, porque no fue a la bandera, ¿no? Sino al asta bandera lo que desagraviaron, que le salió muy mal, por cierto. Los burócratas se les insurreccionaron. Hubo muertos ahí también en ese levantamiento. Ahora hay una serie de fotografías y de videos, de películas, donde se ve cómo están disparando desde la Suprema Corte de Justicia. De ahí se ven los balazos, cómo están saliendo de ahí. Esa es una, lo de la veleidad.
de las masas a veces, ¿no? Y la otra del doble discurso del poder, ¿no? Cómo Díaz Ordaz fija una posición fuerte, una posición radical, pero también dice que está abierto al diálogo, ¿no? Está mi mano tendida. Está mi mano tendida, exactamente. Eso fue lo que dijo. Pero dice que si se tiene que tomar decisiones, las tomará, y que él apoyará a los heroicos Juanes. Los heroicos Juanes eran los soldados, ¿no?, que andaban matando gente. Desgraciadamente el ejército fue utilizado en actitudes policíacas, ¿no?, fundamentalmente. Como consecuencia de esa actitud fue que decidimos en el Consejo Nacional de Huelga hacer una manifestación silenciosa. ¿Por qué? Porque a partir del informe del 1 de mayo se nos acusaba a todos los participantes en el movimiento estudiantil de ser irrespetuosos, de no respetar la institución presidencial, algo parecido a lo de la chachalaca que acabamos de tener aquí, ¿no? Y así, sobre esa coyuntura, a poner en mal al movimiento estudiantil, porque, bueno, ustedes, la mayoría aquí son muy jóvenes. Díaz Ordaz verdaderamente era un excelente material didáctico para reírse de él, ¿eh? Era feo, con F de foco fundido el señor, y entonces los muchachos, pues, de chango para arriba no lo bajaban. Entonces, con esa manifestación del silencio se trataba de demostrar, pues, que el movimiento estudiantil era respetuoso de las instituciones y de que no solo no íbamos a agredir al presidente, sino que prácticamente lo íbamos a ignorar. Y además, la embestida de Sabludovsky y Televisa, bueno, no era Televisa en aquel entonces, era Telesistema Mexicano, era en el sentido de que éramos antipatriotas, porque le rendíamos culto al Che Guevara, a Martí, a Castro, obviamente, a Marx, a Engels, a Lenin, a Stalin, todo el santoral de la izquierda, que lo representábamos en las mantas con que marchábamos. Entonces también ahí en esa marcha del silencio decidimos que en las mantas no iba a haber una sola manta que llevara a Lenin, por ejemplo, o que llevara algún héroe, al Che, que era el Che era el símbolo del 68, ¿no? La fotografía de Korda, ¿no?, la que todos conocemos, era el símbolo de todos nosotros. Y se hicieron las mantas con Hidalgo, con Morelos, con Zapata, con Flores Magón, hasta Carranza, por ahí han de haber sido los de derecho los que la llevaban, pero llevaban ahí a Carranza, etcétera, con puros héroes mexicanos, ¿no? Y estuvo impresionante esa marcha del 13 de septiembre. Y además coincidía con los niños héroes, ¿no? Entonces todo eso tuvo que ver con ese simbolismo. Fue un éxito impresionante esa marcha. La valla la hicieron todos los estudiantes de medicina, tanto del Poli como de la UNAM, con sus batas blancas. Entonces eso se veía impresionante y un silencio tremendo, ¿no? Pues como toda respuesta del gobierno, en lugar de sentarse a dialogar, de establecer los nexos para darle una salida política al problema, invaden Ciudad Universitaria el 16, 17, 18 y toman el casco de Santo Tomás. Ahí ya empieza la resistencia de los muchachos. En el casco de Santo Tomás ya no es tan sencillo como la toma de Ciudad Universitaria, que ahí tomaron hasta Ifigenia, la agarraron ahí en un examen profesional, etcétera. Fue más difícil tomar las escuelas del Poli, del casco de Santo Tomás, fundamentalmente, ¿no? Y se inicia ya la etapa más. ¿Qué hicieron los muchachos? En el casco hubo resistencia, algunos muchachos estaban armados con pistolitas, con bombas Molotov, ¿no? La toma del casco, así se le conoce, la toma del casco duró horas. O sea, el ejército, los granaderos,
creyeron que iba a ser a entrar, como habían entrado a CEU la cooptaron, aquí la cercaron, perdón, la cercaron y la tomaron, ¿no? Aquí no, en el casco los muchachos los hicieron retroceder en varias ocasiones, fundamentalmente con piedras, bombas molotov, etcétera, y algunas pistolitas que salieron por ahí a relucir. Hace ya casi 40 años de eso, ¿no? Pero sí, fue muy famosa la defensa del casco de Santo Tomás, que fue una verdadera batalla y coincidentemente tuvo que ver con el 23 de septiembre, que está la gran discusión sobre por qué esa fecha asumió aquella liga que reprimió Echeverría con hazaña inaudita, ¿no? La Liga 23 de septiembre. Si fue por la defensa del casco de Santo Tomás, si fue porque en esa fecha se tomó Ciudad Madera, bueno, tuvo lo de Ciudad Madera, o es el día en que da a conocer el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, Los Flores Magón, en 1911. Entonces nunca se han puesto de acuerdo cuál de las tres fechas es la que retomaron los muchachos que crearon la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Todas. O todas, ¿verdad? En plena plancha, con la que después fue mi mujer, con ella, y pues salimos huyendo por 5 de mayo. Por 5 de mayo, una situación muy, muy difícil. Vimos una escena que me dejó impresionado de una señora que se subió a una tanqueta y cacheteó al soldado, ¿no? Son cosas verdaderamente que uno lo ve y no lo puede creer, ¿no? Después lo vi en China con el muchacho este que se para enfrente de los tanques y detiene todos los tanques. ¿Sí recuerdan la escena esa, no? Hace unos 20 años. Así esta señora se subió al tanque y le dio 2 cachetadas y se bajó. Y nadie le hizo nada a la señora. Sería muy bueno localizarla, si es que todavía vive, ¿no? Muy, muy difícil, muy impactante. Llegamos a la normal. Una maestra que iba con nosotros iba muy nerviosa, se desmayó ya en la normal porque se usaban unas faldotas. Las muchachas, bueno, aparte de la minifalda, también usaban faldas largas. Y traía un balazo la muchacha en la entrepierna. La bala le había pasado por la falda y no se había dado cuenta ella. No le tocó nada, ¿no? Entonces ya en la normal, ahí le descubren el balazo y ¿qué traes ahí? Y empiezan a ver que era el de ese, y se desmayó la maestra ahí de la impresión, ¿no? Esa era la represión, era una cosa muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Todos nos sentíamos perseguidos. Subir a una brigada en un camión, uno sabía que a lo mejor ya no se bajaba del camión o ya lo detenían al bajar del camión. La situación era muy fuerte. Pero había una cosa muy interesante, la población apoyaba, ¿eh? No había casi gente en contra del movimiento. O si había gente en contra del movimiento, era muy soterrada, no salía del closet, se encerraba y las muestras de apoyo eran amplias. Después, ya en la etapa del terror, después del 2 de octubre, etcétera, pues eso sí ya se acabó, ¿no? Había reunión del Consejo Nacional de Huelga, no me acuerdo si era a las 8 o a las 9, en medicina, pero ya se había burocratizado un poco, ya sabíamos que se citaba 1 hora y empezaba 2 o 3 horas después. Entonces ya todos llegábamos tarde por sistema y nos quedábamos en las escuelas haciendo otras cosas, en fin, ¿no? O también ya llegábamos tarde para que no nos nombraran mesa, porque eran unas friegas ser mesa, ¿no? Entonces nadie quería llegar temprano para no ser nombrado mesa. Yo iba llegando por Copilco cuando vi pasar los tanques con un amigo con el que iba. Y entonces yo todavía le dije inocentemente al amigo, le digo, no hombre, andan haciendo su rondín, porque ya era costumbre. No, ¿cuál rondín? Ya no nos dejaron pasar. Ya cuando llegamos ya estaba
cerrado ahí, Ciudad Universitaria. Y entonces ahí afortunadamente no me detuvieron. ¿Y qué hicieron para seguir sesionando? ¿Se fueron a Zacatenco? Sí, inmediatamente la mayoría del consejo no había llegado, entonces no los detuvieron. 1 o 2 días después tuvimos ya la reunión en Zacatenco, ¿no? Y además, pues, la columna vertebral del consejo pues, era Raúl Álvarez Garín, Guevara Niebla, el Búho, en parte Perelló, pues eran los que, Escudero, eran los que llevaban, tenían más claridad sobre la problemática, ¿no? Nosotros éramos prácticamente de infantería. Bueno, nosotros nos dedicamos a realizar más brigadas. La Normal Superior estaba en San Cosme, ¿no? Entonces ahí estaban haciendo el metro. Entonces nosotros con esa tendencia de relacionarnos con los obreros, digamos una especie de ir al pueblo de los narodniquis rusos, algo así, nosotros teníamos círculos de estudio ahí con los obreros que estaban trabajando en el metro. Y llegábamos por métodos no muy ortodoxos a establecer reuniones con ellos, etcétera, tomándonos una cerveza, en fin, con ellos, y ya teníamos 2 o 3 núcleos de obreros de la construcción y teníamos nuestros círculos de estudio ahí en plena obra del metro y bueno, obviamente los invitábamos a la Normal y ahí en un salón, ahí hacíamos los círculos de estudio. Y nos habíamos dedicado a hacer ese trabajo ahí. Pues teníamos a los obreros a 50 metros y no eran 10 obreros, eran cientos de obreros y 3 turnos, etcétera. Entonces ahí teníamos la materia prima para lo que tanto decíamos en teoría, ¿no? La clase obrera, el proletariado, pues ahí lo teníamos y a eso nos habíamos dedicado y hacíamos mucha propaganda con ellos, mucha propaganda. Y nos metimos en su dinámica, en su vida. Ay, bueno, no digo que mucho, pero pues 1 mes estuvimos en esa dinámica. Y después de que toman CEU, pues ahí nos refugiamos. Y en los camiones eran el método más efectivo de hacer propaganda, ¿no? Por medio de los volantes o por medio de las pintas a los camiones, ¿no? Eso es lo que hicimos. De ahí hasta el 2 de octubre, que vino el golpe, pues ahí ya. ¿Estuviste? Bueno, a mí me detuvieron en el 3er piso. Ahí en el 3er piso, la indisciplina, una vez más, ¿no? Se había acordado que los del Consejo Nacional de Huelga no subiéramos al 3er piso, más que los oradores. Entonces, yo no tenía nada que hacer en el 3er piso. Y ahora, 40 años después, creo que a lo mejor eso me salvó la vida, porque si me he quedado abajo, ahí es donde fueron la mayoría de los muertos, ¿no? Entonces me subí al 3er piso. Yo sí vi muy preocupante que en la Vocacional 7, que ahora es un hospital del Seguro Social, que estaba ya tomada por los granaderos desde hacía mucho tiempo, como 15 días tenían ahí a los granaderos, estaban los granaderos vestidos, pero como si fueran a la guerra, ¿no? Con cascos y muy, muy forrados, y normalmente no andaban así. Entonces hasta le hice el comentario a un amigo, mira, ¿estos qué les pasa? Porque estaban viendo el mitin desde la azotea, pero así muy forrados. Y estábamos en eso cuando en San Juan de Letrán, lo que ahora sería Eje Central, empieza la gente a correr en el puente. Y entonces le dije a mi amigo, son los soldados, ahí vienen los soldados. Entonces nos bajamos corriendo y en la entrada del edificio, en las escaleras, ahí ya nos recibieron con un culatazo, ya estaba ahí el ejército abajo entonces ya de eso me remonté, pasé el 3er piso y en un descansito ahí me quedé y se soltó la balacera. Una balacera tremenda, se rompieron todos los tinacos, o no sé, tinacos o tuberías o no sé qué, pero la cosa es que estaba inundado aquello, caía el agua, pero en serio, por las escaleras bajaba el agua, mucha agua. Llegó ahí un tipo
es un descansito que hay ahí. Llegó un tipo con el guante blanco y nosotros estábamos no sé si conozcan el edificio, un rectangulito ahí donde se abren las puertas de los departamentos. Ahí nos tenían, bueno, ahí habíamos quedado, ¿no? Parapatándonos, y él llegó y con la mano así la sacaba y disparaba. Se acababa el cargador, cambiaba el cargador y lo disparaba ahí delante de nosotros, ¿no? Nosotros pues, asustados. ¿Apuntaba? No apuntaba, no sacaba la mano y disparaba contra la gente. En eso estábamos cuando se dio el bazucazo famoso y sí, se hizo feo el edificio, se movió como badajo de campana el edificio, y este señor y otro que había llegado ahí con un walkie-talkie, unos teléfonos inalámbricos como cajas de zapatos que se usaban, estaban muy nerviosos ellos, muy nerviosos. Y entonces gritaba el del teléfono inalámbrico, decía, aquí, más o menos así decía, aquí, batallón Olimpia, chingada madre, nos está disparando el ejército. Así decía en el walkie-talkie. Ya, después ya pasó, de ahí nos bajaron, nos metieron ya quedamos detenidos, y nos metieron a un departamento que después me enteré que lo habían desocupado como un mes antes, estaba vacío el departamento, y ahí nos tuvieron. Llegaban y nos insultaban, nos golpeaban, le pegan a uno en las orejas, fíjate, en los oídos, y entonces queda uno medio mal, ¿no? Y le hacen muchas preguntas inmediatamente y no responde uno y va el otro golpe, etcétera, ¿no? De ahí nos bajaron como a las 11 de la noche y hicieron valla los judiciales, todo, el servicio secreto, no había judiciales, eran servicio secreto, todas las 3 pisos de la escalinata, y nos golpeaban muy feo, ¿no? Bajando. Cuando ya íbamos llegando hasta la planta baja, se suelta la balacera de vuelta. Fue una balacera que hubo como a las 11 de la noche, que ahora Monsiváis y ellos han demostrado que eran entre ellos, ¿no? El batallón Olimpia y los francotiradores que pusieron en el Miguel Hidalgo y en la iglesia, entre ellos fue pues todo el asunto. Nos volvieron a subir al mismo departamento y ya finalmente nos bajaron como a la 1 de la mañana y nos llevaron al campo militar a puros golpes, y bueno, ya está muy repetitivo eso, ¿no? Pero sí fue una experiencia pues que a mí me ha dejado pues una experiencia muy rica, ¿no? Muy violenta, pero muy rica. Entonces ya llegué al campo militar, y ahí en el campo militar estuvimos como 10 días en unas cosas que se llamaban conyugales. Después supimos que eran las celditas donde los presos rasos, soldados rasos, recibían a sus esposas a la visita conyugal. Y ahí nos tuvieron, eran individuales, aislados totalmente. Ahí en ese aislamiento en el que nos tenían, pues aprendes a usar el oído. Por ejemplo, el conyugal de enfrente al mío, me di cuenta quién estaba ahí. El Búho Valle estaba detenido. Una noche pierdes la noción del tiempo, qué día sería. Se oye ruido de botas, me acerco a la puerta del conyugal. El conyugal tenía un postigo así, lo abren por fuera y yo estoy ahí asomado y veo unos ojos ahí junto a mí, y se hace para atrás esa persona y era Sócrates Campos Lemos. Y entonces ya lo quitan y se aparece un militar y ya me insulta y me dice que me haga para atrás, y vuelven los mismos ojos y cierran. Y entonces yo me acerco a la puerta y dice, sí es. Dice, ¿cómo se llama? No sé, es de la Normal. Eso fue lo que dijo. Al otro día tenía uno derecho a ir una vez al baño en todo el día. Entonces te sacan al baño y te llevaban al baño, y ya cuando regreso voy viendo que en las puertas
de los diversos conyugales tenía con gis blanco CNH. Entonces había puertas que decían Consejo Nacional de Huelga y había puertas que no. La mía tenía CNH. O sea que este señor fue diciendo puerta por puerta quién pertenecía y quién no pertenecía, ¿no? Entonces esas son a grandes rasgos algunas de las experiencias de mi detención, ¿no? Sí, mira, en el campo militar, pues sí nos golpeaban, ¿eh? Nos golpeaban, sobre todo cuando te sacaban a interrogar, sí te golpeaban. Algunos más, algunos menos, ¿no? De acuerdo a la jerarquía que tenía la policía política militar, ¿no? Yo recuerdo haber visto cómo golpeaban a Guevara Niebla. Me impresionó mucho, ¿no? Lo golpearon muy feo. Y las consejas decían de las golpizas que le habían puesto a Guevara, a Cabeza de Vaca y eso, ¿no? Entonces la situación era difícil en el campo militar, pero todavía le teníamos más miedo a la cárcel de Lecumberri, porque Lecumberri era un sinónimo pues era el palacio negro de Lecumberri, ¿no? Una cosa impresionante. A mí me tocó llegar a la cárcel en un camión junto con el Búho Valle, con Gamundi y con otro muchacho de Tijuana, de Mexicali, que se apellidaba Valenzuela, el Chuco le decían, y otros, éramos 7 en ese camión. Y hay un dato hasta simpático, porque llegas, se siente impresionante cuando ves ahí penitenciaría de la Ciudad de México, es un golpe tremendo, y nos bajan del camión y nos forman, y el que ya venía asumiendo pues un papel casi de líder de estos 7 que llegábamos era el Búho, y entonces el Búho se puso al frente de la hilerita, y entonces nos pasan a preguntarnos nuestros generales, y le dicen al Búho, dice, edad, nombre, ya dio su nombre, ¿no? Así muy serio y contestando muy fuerte. Edad, tantos años, creo que tenía 20 años el Búho, y estudiante, etcétera, y le preguntan, religión, y el Búho contestó, católico. ¿No? Digo, da risa porque era del Partido Comunista, ¿no? Que iba a ser católico. Entonces todos los que veníamos atrás, pues repetimos el mismo numerito, ¿no? Yo dije que era católico cuando soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Es simpático porque era un mecanismo de defensa de nosotros al ingresar a la cárcel. Creíamos que diciéndonos católicos, como la mayoría de los presos de ahí son católicos, pues a lo mejor no nos iba a ir tan mal al interior del penal. Ya de ahí nos pasaron a otra crujía, que era la crujía de Paso, que era la crujía H, y nos tenían parados ahí. Nos pasaron al servicio médico, que después nos moríamos de risa porque el servicio médico fue, ¿cómo estás? Bien, apto. ¿Cómo estás? Bien, apto. ¿No? Me duele acá, de todos modos estás apto. Y ya, ¿no? Nos pasaron a todos a la cárcel, ahí era un cubículo antes de la crujía, y ahí nos tenían parados en medio de la crujía, todos asustados. Y de repente suena una trompeta de ejército, ¿no? Ahí todo se daba con órdenes de trompeta y de películas, con unas llavesotas, abren todas las puertas de la crujía, se abrían desde fuera, ¿no? Se abren las puertas de las celdas y sale todo el Consejo Nacional de Huelga que estaba ahí detenido, ¿no? Eran cientos de compañeros, pues de ahí se acabó la tensión, ¿no? Ya estábamos entre puros compañeros, ya unos nos invitaron a una celda, otros a otra, y ya ahí se acabó la presión, ¿no? Es difícil, sobre todo los compañeros que se quedaron. Yo salí a los 2-3 meses de ahí de Lecumberri, porque empezó a dejar salir por la presión de los padres de familia. Pero hubo compañeros que se quedaron cerca de 2 años o más de 2 años en la cárcel, ¿no? El caso de Raúl y de ellos, pues eso fue muy difícil, ¿no? Muy duro.
Sí, porque te da y te plantea ya en tu vida objetivos muy claros, ¿no? Y esos objetivos muy claros son que no puedes tú estar eh, sin, sin hacer todo lo que esté a tu alcance por transformar esa realidad, ¿no? O sea, me ratificó lo que incipientemente pensaba yo sobre la sociedad, esa injusticia de acusarnos. Yo estoy acusado de homicidio. Cuando veo, por ahí todavía la tengo guardada, mi acta de formalmente bien preso, dice, porque le ponían bien preso, soy homicida y una serie, tenía yo creo 14 cargos, una cosa así, que todavía a lo mejor estaría yo en la cárcel con todos esos cargos que se me hacían. O sea, la injusticia de un sistema que funciona bajo consigna, que funciona prácticamente en contra de los que se le tratan de oponer, si no de oponer, por lo menos de mejorar, de que no funcionara tan despóticamente como funcionaba, tan antidemocráticamente como funcionaba, ¿no? Entonces, para mí eso fue fundamental. Yo te podría decir sin temor a equivocarme, que el 68 normó mi camino a seguir el resto de mi existencia, ¿no? Y bueno, ya estoy viejo, yo creo que ya no cambio. Bueno, laboralmente, pues trabajar. Yo tenía licencia, me consiguieron licencia los meses que estuve en la cárcel. Mis compañeros me pidieron una licencia en mis trabajos. Yo tenía 2 plazas, no las perdí. Entonces, cuando terminé en la cárcel, cuando reanudo, pues ya reanudo en mi trabajo. Ese es un quehacer, ¿no? Y el otro quehacer, pues me dedico ahora sí, a ver dónde milito políticamente, ¿no? La misma realidad me llevó a que yo debía de integrarme, pero de integrarme de lleno a una organización política que me ayudara, o que yo colaborara por lo menos, a transformar esa situación, esa realidad que no me gusta, ¿no? Hasta la fecha. Estoy contrario a esa realidad. Y eso me llevó a participar políticamente en 2 o 3 organizaciones con las cuales después ya terminé esa relación. ¿Cuáles? De tipo sindical, sobre todo, fundamentalmente sindicales. Formamos varias corrientes al interior del CENTE. Conocí en vivo y a todo color el charrismo en toda su brutalidad. Jongitud, y desde antes de Robles Martínez y todos los que han controlado el sindicato, y obviamente a la señora, ¿no? Son la demagogia, la corrupción, la violencia física, la violencia intelectual, todo. Es lo peor del priismo, que ya es decir que haya algo todavía peor que el priismo, es el charrismo, ¿eh? El charrismo es la excrescencia del sistema político actual. Y bueno, pues eso lo conocí o lo conozco en vivo y a todo color, ¿no? Debido a esa militancia. Después del 68 hubo 2 vertientes de los que participamos en el 68. Puede que hubieran más, ¿no? Pero dos fundamentales. Los que decidimos irnos a hacer el trabajo a los sindicatos, a las masas, y los que decidimos o decidieron, dentro de estos estaría yo, ¿no? Los que me fui a lo sindical, y los que decidieron irse a la guerrilla, ¿no? A la lucha armada, que veían pues que no había manera de transformar esto más que mediante la lucha armada, ¿no? El enfrentamiento, la insurgencia total. Y es la etapa de la guerra sucia, ¿no? La Liga Comunista 23 de septiembre, el MAR, los Lacandones, toda una serie de grupos guerrilleros, el hijo de Doña Rosario, por ejemplo, todos ellos, ¿no? Sí, incluso en alguna ocasión, en alguna reunión, me hicieron la invitación, pero yo lo evalué y para ese entonces yo ya tenía una hija
y bueno, ahí decidí, valoré y, y decidí mejor la lucha sindical. Además era más afín, ¿no? Yo en mi vida he tomado, hasta la fecha no he disparado un arma, no sé nada de eso, entonces a lo mejor no, iba a estorbar en lugar de ayudar, ¿no? Entonces me metí a la lucha sindical. Ahí a lo mejor también he estorbado, bueno, pero por lo menos he hecho lo que he podido, ¿no? Por transformar esta realidad. Ahorita estamos aquí sentados, platicando, gracias al 68. Ya sé que han de estar pensando, sobre todo los jóvenes que están aquí, que exagerado es este señor, ¿no? Pero no, abrió el ostión el 68. El 68 le dejó la vida democrática que posteriormente, o pseudo vida democrática que ha existido en el país. Como consecuencia del 68 se crearon partidos políticos legales. El PCT, el PMT de Berto, el PSUM, después del PC, PSUM, etcétera, el PRT, ¿no? O sea, se fue institucionalizando, que a la larga, pues desde mi punto de vista, pues, se corporativizó aquello y se corrompió también, igual o peor, ¿no? Pero bueno, fue una perspectiva. En el 68 abrió las editoriales. Mira, antes del 68 era difícil encontrar literatura marxista, ¿eh? Por ejemplo, para leer el ABC del comunismo de Bukharin, no había. Ahí en este circulito de estudios que te comentaba, solo había un libro forrado en papel periódico y pasaba, pero casi clandestinamente, de mano en mano, para que leyéramos lo que decía Bukharin y lo aplicáramos a la realidad del 60 y tantos, ¿no? Porque había que aplicar lo que decían los santones a la realidad del 60 y tantos, cosa que pues ahora lo vemos, está totalmente jalado en los pelos, ¿no? Pero eso era. Entonces, como consecuencia del 68 se crea ERA. El siglo XXI empieza a sacar un montonal de literatura marxista, más de la que ya tenía, y empiezan a surgir Estrategia, una editorial que ya desapareció desgraciadamente, pero muy buenos libros, y empiezas a tener literatura crítica, literatura marxista, incluso aquí mexicana, ¿no? De mexicanos, Carrión y ellos empiezan a tener una mayor apertura para escribir. Bueno, eso también se lo debemos al 68, en el arte, en la literatura, en el cine, todo. O sea, yo estoy de acuerdo con aquellos compañeros que dicen que el 68 es el parteaguas de la historia moderna mexicana, ¿no? Se rompió, empezó el principio del fin del PRI, aunque pareciera que después del 68, en el régimen de Echeverría y de López Portillo, el PRI volvió a ser el PRI hegemónico, fuerte, pues ya llevaba la simiente de su destrucción, de su fin, como ahora estamos acudiendo ya prácticamente a una etapa de decadencia ya clara del PRI. Bueno, pues ese es el 68. Sí. Hay algo muy interesante, fíjate. A lo mejor los otros compañeros que vayan entrevistando, ya se los dijeron. La gran mayoría. Yo no conozco más que a Jardón, que es el ejemplo contrario de los que participamos en el 68, que nos conocemos y que hemos más o menos llevado la misma relación. Nos hemos divorciado. No sé si sea una coincidencia o un efecto, ¿no? Pero hay compañeros, por ejemplo, Escudero, creo que lleva 4 matrimonios ya. O 3. Pues la libertad, ¿no? El concepto de libertad, tanto de tu primera pareja o compañera, eso yo creo que hizo que tú buscaras otras alternativas, otras perspectivas, no sé. Pero sí es interesante eso, ¿eh? La gran mayoría de los que participamos en el 68
no hemos conservado una relación matrimonial, salvo Jardón, que es el que conocí, que bueno, ya falleció desgraciadamente, y Fausto, que es el que van a entrevistar, pero Fausto ya es más grande que nosotros. Fausto es como 15 años mayor que nosotros, 10, 12 años por lo menos, ¿no? Fausto sí sigue con la misma compañera, pero todos los demás cambiamos, fíjate, o ellas nos cambiaron, más bien, ¿no? Más bien yo creo que las mujeres se aburrían de nuestra constante y continua reunionitis, porque también eso salimos del 68 con una, casi te podría yo decir que era imperativo tener reuniones. Reunión de esto, reunión de aquello, intercambiar puntos de vista, elaborar esto, elaborar la revista, el periódico, siempre estar metido en algo. Y bueno, eran reuniones que acababan 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana diario. Y si aparte de la reunión había una fiestecita después de la reunión, pues yo creo que llegaron a cansarse las compañeras, ¿no?, de esa situación. Se entró en una crisis tremenda, se rompió en varias corrientes que después dieron pie al surgimiento de nuevas corrientes. La línea de masas, OIR Línea de Masas, que se llamaba Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas. La otra es la Línea del Pueblo. En fin, varias corrientes que se dispersaron y se hicieron más maoístas. El maoísmo retomó, bueno, ya desde que estábamos en la Liga había elementos maoístas ahí, de discusión maoísta, pero no era maoísta la Liga, ¿no? Cuando la Liga se rompe, las diversas corrientes, la Línea del Pueblo, Línea de Masas y la agrupación Ho Chi Minh y otras que ahorita no traigo muy cuarto, porque explotó, se dividió en varias vertientes, empezaron ya a tomar el maoísmo como ideología fundamental, ¿no? ¿Y qué fue la ausencia de revueltas que...? Bueno, revueltas, lo expulsaron, creo que las revueltas también lo expulsaron de la Liga, una cosa. Sí, bueno, las revueltas se retiró o lo retiraron de la Liga y también eso ayudó a la crisis tremenda de la Liga Espartaco. Todo esto está en un buen libro de Paulina Fernández, no sé si lo conoces. Paulina Fernández Kristliev se llama, y es la Liga Comunista Espartaco, ediciones El Caballito, ahí está.